Masejet Avodah Zarah Daf Nun Bet Amud Aleph 52a, pero comenzamos las últimas 19 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Avodat Kohavim She'aya la Gina Omer Chatz, Nehenim mehen shelo betovah ve'nehenim mehen betovah. Haya shela ve'shel acherim, nehenim mehen ben betovah u ben shelo betovah. Esta primera parte de la Mishnah nos dice lo siguiente: una idolatría, o mejor dicho, un ídolo que tiene un jardín o un Bet Merhatz, una casa de baños, que de vez en cuando usaban el jardín o la casa de baños, cobraban dinero y ese dinero se lo proveían como consideración monetaria a los sacerdotes de dicha idolatría. ¿Se puede tener provechos? ¿Se puede tener beneficios? ¿Se puede usar ese jardín o esa casa de baños o no? Dice la Mishnah, uno puede tener provecho mientras que no provea una consideración monetaria a sus sacerdotes. Pero betová, cuando va a tener que proveer una consideración monetaria a los sacerdotes de la idolatría, no se puede tener beneficio, no se puede tener provecho, no se puede usar dicho jardín o dicha casa de baños. Así nos dice la Mishnah, sigue diciendo la Mishnah. ¿Qué pasa si el jardín o la casa de baños no era solo del ídolo, no era solo de esa idolatría, sino era parte de la idolatría y parte de otra persona secular? O sea, era sociedad. De tal forma que si alguien pagaba algo por el jardín o pagaba algo por la casa de baños, se dividía ese dinero entre la idolatría, los sacerdotes de la idolatría y la persona esa secular. ¿Sí? En este caso, dice la Mishnah, uno puede tener provecho de este jardín o de esta casa de baños, ben betová, ben shelo betová, ya sea que tenga que proveer dinero o ya sea que no. Y vamos a explicar esto un poco más en la Gemara. Esta es la primera parte de la Mishnah, o sea, está compuesta por dos halajot. Segunda parte de la Mishnah, segunda y última, Avodat Kohavim sheloved Kohavim asura miyad, veshel Israel en asura cheteaved. Una idolatría de un idólatra, ¿sí? Ya lo hemos visto varias veces esto, pero aquí está la fuente. Una idolatría de un idólatra, o sea, una idolatría de un gentil, de un nohri, está prohibido tener provecho de ella de inmediato. Apenas está lista la idolatría, está prohibido tener provecho, aunque todavía no lo han idolatrado, no lo han servido. Sin embargo, si la idolatría pertenece, si el ídolo pertenece ¿a quién? A un Israel, a un Yehudí, no está prohibido tener provecho, sino únicamente hasta que sea servido, hasta que sea idolatrado, hasta que sea adorado. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a también verlo en la Gemara. Dice la Gemara, Amar Abaye, betová, betovat komrim, shelo betová, shelo betovat komrim, leapu ketovat ovdea deshari. Ika de matnila seifa, haya shela veshel acherim, nehenim mehen betová veshelo betová. Amar Abaye, betová, betovat acherim, veshelo betová, shelo betovat komrim. Mande matnila seifa, kol shiken areisha, mande matnila areisha, אבל הסייפה כיוון דאיקה אחרים בהדה אפילו בטובת קומרים נמי שפיר דמי. La Gemara nos dice lo siguiente, dice Abaye, mencionamos en la primera alajá de la Mishnah que cuando el jardín o la casa de baños le pertenece al ídolo de la idolatría, está permitido usarlos shelo betová, pero betová con un consentimiento monetario para los, ¿sí? Está que prohibido. Dice Abaye, ¿qué significa betová? Que ahí es que está prohibido usar el jardín o la casa de baños. Esto es cuando hay una tová, o sea, un beneficio, o sea, una consideración monetaria para los komrim, para los sacerdotes de la idolatría. Ahí es cuando está prohibido. Y cuando la Mishnah nos dice shelo betová, en esta primera parte, en la primera alajá de esta primera parte, shelo betová, ¿qué significa shelo betová? Que no hay beneficio ¿para quién? Shelo betovat komrim, no hay beneficio para los sacerdotes. Pero mashma que si hay beneficio, no para los sacerdotes, pero si hay beneficios ¿para quién? Para los que lo idolatran por lo menos, no los sacerdotes, no los encargados, sino las personas que vienen a idolatrar, ahí sí va a estar ¿qué? Permitido.
Así dice Abaye. Sin embargo, hay una segunda versión que, según esta segunda versión, lo que Abaye dijo no fue dicho sobre la primera alajá de la primera parte, sino fue dicho sobre la segunda alajá de la primera parte. O sea, en la segunda alajá de la primera parte que mencionamos, que cuando el jardín o la casa de baños pertenece a quién, al ídolo en sociedad con otra persona secular, en ese caso nos dice la Mishnah, se puede tener beneficio en el jardín o en la casa de baños, betová y shelo betová. Dice Abaye sobre esto, betová se refiere betová tajerim, que se puede tener beneficio pagando, dando una consideración monetaria, ¿a quién? A los tajerim, a los socios que no son la idolatría, o sea, el segundo 50%. Pero shelo betová, todo lo que está permitido es cuando es betovat ajerim y shelo betovat abodazara komarim. Todo lo que está permitido es cuando le vas a dar un beneficio, le vas a pagar, vas a hacer una consideración monetaria al socio secular, que le llamamos socio secular, y no shelo betovat, ¿quién? Los sacerdotes. Según esto, podemos decir lo siguiente, el que dice que lo que Abaye acaba de decir fue dicho sobre la segunda alajá de la primera parte, ¿sí? Kol shiken, entonces sale que, un segundo, expliquemos bien. Sale que cuando la Mishnah nos dijo en esta segunda alajá, según esta segunda versión, según lo que dice Abaye en esta segunda versión, que se puede tener provecho de un jardín o una casa de baños que es de sociedad, es únicamente cuando pagas a la parte secular y no pagas a la parte de idolatría, o sea, pagas el 50% de la persona secular. Entonces viene la Gemara de agrega y dice, ¿cuál es la diferencia entre las dos versiones? Dice, no, te voy a explicar, según la segunda versión, que lo que dice Abaye sobre la seifa, o sea, sobre la segunda alajá de la primera parte, dice Kol Shiken, que también en la reisha, también en la primera parte, que el jardín o la casa de baños pertenece completamente a quién, a la idolatría, Kol Shiken que va a estar ¿qué? Prohibido tener provecho, ¿sí? Y el que lo dice, que lo que dice Abaye, la primera versión que dice que todo lo que dice Abaye es sobre la primera parte, la primera alajá, que ahí en la primera alajá el jardín o la casa de baños es completamente de la idolatría, y ahí es que dice que está prohibido pagar para dar una consideración monetaria a los sacerdotes. Puede ser que eso está prohibido únicamente porque es totalmente, nada más en la primera parte, porque es totalmente de la idolatría, pero en el caso que dice sociedad, ahí va a estar permitido pagar a la parte secular y también a la parte de idolatría, porque no es 100% de la idolatría. Esa va a ser la diferencia entre las dos versiones. Seguimos. Avodat kochavim shelovet kochavim asura miyad. Mencionamos en la segunda parte de la Mishnah que la idolatría que le pertenece a un idólatra, a un gentil, apenas se hace, apenas se fabrica, ¿sí? De inmediato está prohibido en tener provecho de ella. A diferencia de un Israel, no queda prohibido en tener provecho, un beneficio, hasta que sea adorado, sea servido, sea idolatrado. Dice la Gemara, matnitin mani, Rabbi Akiva de Tanya, bete abedun et kol המקומות אשר עבדו שם הגויים, בכלים שנשתמשו בהם לעבוד כוכבים הכתוב מדבר, יכול הסאום ולא גמרום, גמרום ולא הביום, הביום ולא נשתמשו בהם, יכול יהיו אסורים. תלמוד לומר, אשר עבדו שם הגויים, שאין אסורים עד שיעבדו. מכאן אמרו, עבודת כוכבים של עובד כוכבים, אינה אסורה עד שתעבד. ושל ישראל אסורה מיד, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, חילופא דברים, עבודת כוכבים של עובד כוכבים, אסורה מיד, ושל ישראל עד שתעבד. Dice la Gemara, ¿como quién va nuestra Mishnah? ¿Sí? ¿Como quién va nuestra Mishnah? Otra vez, recordemos bien qué dice nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah dice que la idolatría de un idólatra queda prohibido de inmediato. La idolatría de un Israel queda prohibido únicamente cuando es adorado, cuando es servido. Dice la Gemara, ¿como quién va nuestra Mishnah? Dice la Gemara, como la opinión de Rabbi Akiva en la siguiente baraita. ¿Qué dice la baraita? Presten atención porque ahorita voy a decir la baraita y después la Gemara va a analizar esta baraita. La baraita cita un pasuk en Devarim 12:2 que dice, Abete abedun et kol hamekomot shel abedu sham hagoyim, asher atem yoshim otam et Eloheim aleharim harabim velagevot etachat kol etz ra'anan. Repito la primera parte que es la relevante para ahorita. Abete abedun et kol hamekomot asher abedu sham hagoyim. Exterminarás todos los lugares que fueron idolatrados. E interpretamos que este pasuk está hablando no sobre lugares, sino sobre los utensilios de la idolatría, o sea, sobre accesorios
de un ídolo. ¿Sí? Vamos a explicar por qué. Si está escrito Mekomot, no está escrito Kelim. Sí, vamos a explicar después. Pero la Baraita interpreta que se refiere a qué? A los Kelim, a los accesorios. ¿Sí? Uno hubiese pensado que si uno hace el accesorio, el Keli, el utensilio, ¿sí? A pesar que no lo ha acabado de hacer, o sea, lo comienza a hacer a pesar que no lo acaba de hacer, o inclusive lo acabó de hacer pero todavía no lo trajo hacia el ídolo, o lo trajo pero todavía no lo han usado, uno hubiese pensado que está ya de inmediato que prohibido. Talmud Omar, el pasuk dice, Abeta Abedun et kola mekomot, que mekomot se refiere a utensilios, que vamos a ver por qué. Asher Abedu shamagoim, ¿qué es Abedu? Desde que sirvieron, desde que adoraron, desde que idolatraron. De aquí aprendemos que los utensilios, los accesorios de los ídolos quedan prohibidos en tener beneficio únicamente desde el momento que fueron adorados. Agrega la Baraita, dice, y de aquí aprendemos, de la misma manera que el utensilio, el accesorio del ídolo queda prohibido únicamente desde el momento que el ídolo fue adorado, pues también el ídolo mismo queda prohibido únicamente desde el momento que fue adorado. Pero el de Israel, de inmediato. ¿Sí? Así opina Rabbi Ishmael. Esto no cuadra con nuestra Mishnah. Rabbi Akiva discute, dice lo contrario completamente. El del idólatra queda prohibido de inmediato, o sea, apenas se hace, y el del Israel únicamente cuando se adore, cuando se sirva, cuando se idolatre. Entonces nuestra Mishnah, ¿como quién cuadra? Como la segunda opinión, como la opinión de Rabbi Akiva, que el del idólatra queda prohibido de inmediato y el de Israel únicamente cuando se adore. Y ahorita la Gemara a continuación empieza a explicar un poco esta baraita. Amar mor, bekenim shinishtamshu baim la'avodat kochavim hakatum medaber, hamekomot ketiv, imeno inyan limkomot de lo mitasre dichtiv Elohem alearim, velo earim Elohem, teno inyan lekelim. Vimos en la baraita que el pasuk, Rabbi Ishmael nos dice que el pasuk, abeta bedun et kol hamekomot asher avedu sham hagoyim, a pesar que dice mekomot, lugares, se refiere a qué? Kelim. Dice la Gemara, un segundo. Pero el pasuk que dice, mekomot, lugares. ¿Cómo llegas a Kelim, accesorios? ¿Cómo llegas a utensilios? ¿Sí? Dice la Gemara, te voy a explicar. No puede ser, no obstante dice mekomot, lugares, pero no puede ser que la Torah te está ordenando a exterminar los lugares. Porque ya mencionamos anteriormente otra derashá, otro estudio, que el pasuk dice que lo único que se tiene que destruir es Elohehem al-Hearim, únicamente los dioses que se encuentran sobre la tierra, pero la tierra sobre la montaña, pero la montaña misma, el lugar mismo, Velo Hearim Elohem, no hace falta destruir. Entonces no puede ser que aquí me comotes lugares, que hay que destruir el lugar. Entonces seguro, si no es para decirnos el lugar, ¿para qué es decirnos los accesorios? Entonces, no obstante dice lugares, pero por eso es que lo interpretamos hacia Kelim. מכאן אמרו עבודת כוכבים של עובד כוכבים אינה אסורה אלא שתאבד ושל ישראל מידיה וכלים הוקימנה לה. אמר קרא אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם מה קיש אלוהיהם לכלים מה כלים עד שיעבדו אף אלוהיהם נמי עד שיעבדו. ורבי עקיבא דלא מקיש אמר לך את הפסיק העניין. Ahorita la Gemara viene e interpreta otra parte de la baraita. Después de que Rabbi Ishmael, ¿sí?, lo subí con la baraita, ¿qué parte es la que? Después de que Rabbi Ishmael comprobó, mekomot se refiere a kelim, ¿sí? Y nos dice Shira Bedu, ¿desde cuándo quedan prohibidos los kelim? Desde que son idolatrados. Estamos hablando de los idólatras. Los kelim de los idólatras. ¿Cuándo quedan prohibidos? Desde que están, ¿qué? Idolatrados, ¿sí? Desde que sean idolatrados. Después viene la baraita de agrega, según Rabbi Ishmael, de aquí aprendemos que no nada más los accesorios, sino también el ídolo como tal se prohíbe desde que sea idolatrado. ¿De dónde aprendes eso? El pasuk te habla de kelim, o sea, mekomot que se refiere a kelim. ¿De dónde aprendes que también eso aplica al ídolo como tal? Dice no, porque ese mismo pasuk dice, abete abedun, escuchen bien, et kol ha-mekomot, que mekomot se refiere a ¿qué? Kelim. Y después sigue diciendo, she'abedu shamagoyim asheratem yoshim otam et Elohehem. También menciona Elohehem. ¿Qué es Elohehem? El ídolo como tal. Si comparamos mekomot que se refiere a kelim, o mejor dicho, Elohehem, los dioses, el ídolo como tal, con mekomot que se refiere a kelim. De la misma manera que kelim se prohíbe el accesorio únicamente hasta que es idolatrado, igualmente Elohehem, sus dioses, o sea, el ídolo se prohíbe únicamente desde que es idolatrado. Y Rabbi Akiva, que discute con esto, ¿qué va a hacer con este Ekesh? Dice, no, él dice que no hay este Ekesh. ¿Por qué no hay este Ekesh? Hay Ekesh. Se ha escrito mekomot que se refiere a kelim, se ha escrito Elohehem. No, pero hay una palabra que dice et. Asheratem yoshim otam et Elohehem. El et interrumpe y te dice, no hagas ¿qué? Ekesh. Hasta ahorita explicamos
Sí, perdón. La Gemara sigue explicando la opinión de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, Ashkehan, Abod Kohaim, Shovet Kohaim, Den Asurat Sheteabed. Dice él de Surah Miyad, Minale. Sevarahu, Midobed Kohaim Sheteabed, dice él a Surah Miyad. Ema dice él, Klal Uklalo, hasta Genizah, Baya, Yitzur Mitasa. Vema Kedobed Kohavim, Amarka vet Chatatchem, Asher Asitem et Haegel, Mishat Asiya, Kam Lebechet, Ema Nemil Lemekam Gabra Bechet, Yitzur Mitasa. Amarka Arura Ish, Asher Yaase Pesel Umasecha. משעת עשייה קם לבארור. הימה אני מילי למי קם גרה בארור. יצאו ללא מתעשרה. תועבת השם כתיב. ורבי עקיבא דבר המביא לידי תועבה. La Gemara sigue explicando la opinión de Rabbi Ishmael. Ya explicamos la primera parte de la opinión de Rabbi Ishmael que dice que cuando es una idolatría, cuando es el accesorio o el ídolo de un idólatra, queda prohibido desde el momento desde el momento que idolatran. ¿Sí? Y no es del momento que se hace. A diferencia, la segunda parte de Rabbi Ishmael, la diferencia cuando es una idolatría de un Israel, según Rabbi Ishmael, se prohíbe de inmediato. ¿De dónde aprendes eso cuando es de un Israel? Se prohíbe de inmediato. Dice, no, es lógica. ¿Cuál es la lógica? Si cuando es de un idólatra, acabamos de traer una fuente que desde cuando se prohíbe, desde que lo idolatran, desde que lo sirven, más que si no hubiese tenido esa fuente, o sea, en el Israel, cuando es de un Israel que no tiene esa fuente, más que se prohíbe desde cuándo? De inmediato. Dice la no, pero puede ser que el mashma que en Israel nunca se prohíbe en absoluto. ¿Sí? Lo contrario, no que se prohíbe de inmediato, sino que nunca se prohíbe. Dice, no puede ser. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante, una idolatría de un Israel tiene que, ¿cómo uno puede anularla? No hay cómo anularla. Hay que hacerle genizá, hay que enterrarla para que nadie pueda usarla. Entonces, si hay que enterrarla, no me puede decir de que nunca se prohíbe. ¿Sí? Dice la Gemara, listo, aceptado. Pero tengo una pregunta, sí, ahorita la Gemara preguntando. ¿Y quién te dijo que la de Israel, según Rabbi Ishmael, la idolatría de un Israel no es equivalente a la idolatría de qué? De un idólatra. Que la idolatría de un idólatra se prohíbe únicamente cuando es servido, cuando fue idolatrado. Igualmente la de Israel es así. Dice, no, te voy a explicar por qué no. Porque, un segundo. Sí. Dice la Gemara, te voy a decir otra fuente. Otra fuente por eso la Gemara busca otra fuente para Rabbi Ishmael. Dice, la razón por la cual la boda zara de un Israel se prohíbe de inmediato según Rabbi Ishmael es porque el pasuk respecto al becerro de oro, que ¿quién lo hizo? ¿A quién le pertenecía? A Israel. Dice el pasuk, vet chatatchem asher asitem et haegel. ¿Sí? Mashma que apenas lo hicieron, ya, asher asitem, ya queda prohibido. Dice, listo, sí, chatatchem. Hay un jet, apenas lo hiciste, pero ¿quién te dijo que quedan prohibido en provecho? Puede ser que apenas lo haces, hay prohibición, transgrediste una prohibición, pero ¿cómo sabes de que aplica la prohibición de provecho también? Puede ser de que lo único que aplica es de que apenas lo hiciste es la prohibición que transgrediste, pero no hay prohibición de aná, sino hasta que lo sirvas. Dice, no, porque el pasuk dice en Devarim 27:15, Arura Ish, maldito sea el hombre que haga un pesel o maseja, una estatua, un ídolo, que haga. Más que apenas lo hace ya es que maldito. Dice, pero un segundo, puede ser aquí también, que apenas lo hace es maldito, pero no recae la prohibición de provecho hasta que lo sirva. ¿Sí? Dice, no, porque el pasuk al final dice, Toavat Hashem, que hizo una abominación. Si ya hizo una abominación, ya hay prohibición de provecho. Entonces, si está escrito en el pasuk que apenas lo hizo, ya es Toavat Hashem. Entonces, si es así, ya la prohibición de provecho recae de inmediato. Esa es la fuente de Rabbi Ishmael, que cuando es de un Israel, recae de inmediato. Apenas lo hace, ya recae la prohibición de inmediato. Y Rabbi Akiva, ¿qué va a hacer con esto? Dice, no, cuando dice Toavat Hashem, no es que ya hizo la abominación. Es que cuando hizo el ídolo, si todavía no lo ha idolatrado, todavía no ha hecho la abominación, pero el hecho que ya hizo el ídolo, eso va a llegar a causar que haga una abominación y se queda prohibido. Ok, hasta ahorita hablamos de la opinión de Rabbi Ishmael. Ahorita la Gemara a continuación viene y habla de la opinión de Rabbi Akiva. Dice la Gemara de Rabbi Akiva, Bodat Kohanim Shovet Kohanim de Asura Miyad Minale, Amar Ula, Amar Kra, Pesile Elohem Tisrefun Vaesh, Mishe Pesalo Naasa Eloha. ואידך, האום מבעלי לכדתן רבי יוסף דנה רבי יוסף מנהל עובד כוחנים שפוסל אלוהו שנאמר פסילי אלוהים תשרפון באש ואידך נפקא להם דשמואל רמי כתיב ולא תחמוד כסף וזהב עליהם וכתיב ולקחת לך הכיצד פסלו לאלוה לא תחמוד פסלו מאלוה ולקחת לך. Después explicamos la opinión de Rabbi Ishmael. Como dije, la Gemara a continuación, esta parte que leímos se enfoca en la opinión de Rabbi Akiva. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Akiva? Repitamos la opinión de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva opina
que al revés, que cuando es una idolatría de un idólatra, de un gentil, se prohíbe de inmediato. ¿Qué significa de inmediato? Apenas la fabricaste, apenas la hiciste. Y cuando es un Israel, solo se prohíbe cuando la idolatras. Entonces empecemos por la primera parte. Cuando es de un idólatra, de inmediato. ¿De dónde lo aprende? ¿Cuál es la fuente? Dice Ula, te voy a explicar cuál es la fuente de Rabbi Akiva. El pasuk dice en Devarim 7:25, Pesile Elohem tisrefun ba'esh. Pesile se puede entender como tallar, ¿sí? El tallar, ¿qué es tallar? Fabricar, hacer, ya se considera que, cuando es del idólatra, se considera ya que Eloa, se considera ya se considera idolatría, ídolo. Y sobre esto ya él aplica la Torah, tisrifun ba'esh, o sea que no se puede tener provecho. Vemos que apenas no pesaló de invalidar, de anular, pesaló de tallar, pesilé. O sea, apenas lo talló, apenas lo fabricó, se convierte Elohem, Eloha, y ya aplica tisrefun ba'esh, o sea que no hay permiso de Aná. Bueno, ¿y qué va a hacer Rabbi Ishmael con esta fuente? No, él va a usar este pasuk para enseñarnos lo que dice Rabbi Yosef. Rabbi Yosef dice lo siguiente, ¿dónde aprendemos que un idólatra puede anular, ¿sí?, su propia idolatría? ¿Sí? ¿De dónde lo aprendemos? Vamos a ver eso más adelante. Que el idólatra puede anular su propia idolatría. Un Israel no puede anular su idolatría. Anularla, pero un idólatra sí puede anularla y que quede permitido en provecho. ¿De dónde aprendemos? De este pasuk. Pesile, según Rabbi Yosef, pesile no viene de tallar, sino viene de anular, invalidar. Invalidar la importancia de la idolatría y por ende queda anulado la prohibición de provecho. Y bueno, y Rabbi Akiva, ¿dónde va a aprender esta halajá? De que un idólatra puede anular su idolatría. Eso lo aprende de Shmuel, que está escrito en el pasuk Pesile Elohim tisefun ba'esh, y la continuación lo tahmod kesef vezahav alehem, ¿sí? O sea que no se puede tener provecho de la plata y del oro que está sobre ellos, sobre el ídolo. Pero después dice velakachtalach. ¿Qué es velakachtalach? Lo agarrarás para ti. ¿Qué es agarrarás? Lo tomarás para ti. ¿Qué significa tomarás para ti? Que sí puedes tener provecho. ¿Contradicción, sí o no? Se no te voy a explicar. En el momento que lo tallas y lo haces Dios, lo fabricas como Dios, lo tahmod, no puedes tener provecho. Cuando ya invalidas de Dios, lo invalidas de ídolo, ahí ve la kachtalach, ahí lo puedes agarrar. Entonces aquí aprendería él que se puede anular. Seguimos. Rabbi Akiva, Ashkehan, Avodat Kochavim, Shelovet Kochavim, de Asura Miyad, de Israel Shetabed Minalan. Amar Aviuda, Amar Kra. ושם בסתר עד שיעשה לדברים שבסתר ואידך הוא מבא לכדי רבי יצחק דאמר רבי יצחק מנהל עבודת כוכבים שישראל שתונה גניזה שנאמר ושם בסתר ואידך נפקא למד רב חסדא אמר רב דאמר רב חסדא אמר מנהל עבודת כוכבים של ישראל שתונה גניזה שנאמר לא תיטל לך אשרה יכול עץ אצל מזבח השם במזבח טעון גניזה ואשר טעונה גניזה ואידך הוא מבא לכדי רש הקיש אמר רש הקיש כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרה בישראל שנאמר שופטים ושוטרים תן לך בכל שעריך וסמיך לה לא תיטל לך אשרה כל עץ. אמר רב אשה, ובמקום תלמידי חכמים, כאילו נטעו אצל מזבח, שנאמר אצל מזבח. Ok. Estamos explicando la opinión de Rabbi Akiva. Y ya explicamos cuál es la fuente de Rabbi Akiva, que opina que cuando el ídolo es de un idólatra, queda prohibido que de inmediato. Pero nos queda la segunda parte. Cuando el ídolo es de un Israel, ¿cuándo se prohíbe? Muy bien, cuando lo idolatran, cuando lo sirven, cuando lo adoran. ¿Sí? Después. ¿Cuál es la fuente para esto? Dice Rabbi Yehuda, presten atención. Dice Rabbi Yehuda, la fuente es de un pasuk en Devarim 27:15 que dice Arur Haish, Asher Ya'aseh Pesel Umaseja, Toavat Hashem, abominación. O sea, abominación es idolatría, ya, todo Asur Be'aná. Vesam Baseter. ¿Qué es Baseter? Oculto. Mashma que cuando se considera Toavat Hashem y por ende Asur Be'aná, cuando hizo algo oculto. ¿Y qué es algo oculto? Cuando una persona lo idolatra, porque normalmente un Israel, ¿sí?, cuando idolatra lo hace ¿qué? Escondido. O sea, aquí aprendemos que cuando es de un Israel, únicamente cuando lo idolatra. Ahí es cuando se convierte en Toavat Hashem y prohibido en provecho. ¿Qué va a hacer Rabbi Ishmael con esta fuente? Dice, no, este pasuk nos viene a enseñar otra cosa. ¿Qué nos viene a enseñar? Lo que enseñó Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak dice, ¿cómo sabemos que una idolatría de un Israel
que hay que enterrarla, ¿sí? Y no se puede anular, vamos a ver más adelante, como mencionamos, que un idólatra puede anular la idolatría y que todo queda permitido. Pero cuando es de un Israel, no se puede. Sí, ¿cómo sabemos? De aquí, Besam Basater, que la única opción es ocultarlo, enterrarlo. No hay otra opción de deshacerse de una idolatría de un Yehudi. Bueno, ¿y dónde va a aprender Rabbi Akiva esta alajá? Que una abodá zará de un Israel se necesita genizá. Si no lo aprende de Rav Hasda en nombre de Rav, que dice Rav Hasda en nombre de Rav, ¿cómo sabemos que la idolatría de un Israel se necesita genizá? De otro pasuk de Barim 16:21, Lotitaleja Asherá kol etz el mizbach. Kesh. Asherá, ¿qué es Asherá? Árbol de idolatría. Y después dice que Mizbach, refiriéndose a qué altar, Mizbach Hashem. Comparamos uno con otro. Decimos de la misma manera que el Mizbeach, ¿sí? Cuando no se puede usar, ¿qué hay que hacer con el Mizbeach? Kenizá. Igualmente la Asherá necesita ¿qué? Kenizá. O sea, idolatría, Kenizá. Vemos que esa es la fuente. Y bueno, y Rabbi Ishmael, que aprende esto del pasuk Besam Basater, ¿sí? Sí, Besam Basater. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿De dónde va a aprender? ¿Qué va a hacer con este último pasuk, perdón? ¿Sí? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué necesita esta comparación entre Asherá con Mizbeach? Rabbi Akiva lo usó ¿para qué? Para decirte que la misma manera que Mizbeach necesita Kenizá cuando no se usa también la Asherá. Pero según Rabbi Ishmael, que opina que la abodá zará, la Asherá se necesita Kenizá, porque lo aprende de Besam Baseter, ¿qué va a hacer con este Akesh? No, este Akesh viene a enseñar lo que dice Reshakish. Dice Reshakish, una persona que nombra sobre una congregación un juez que no es calificado como juez, es como si fuera que está plantando una Asherá en Israel. Como dice el pasuk, Shofetim Shoterim tenleja bechol sheareja. Y de inmediato, o sea, Shofetim Shoterim dayanim. Y después dice, Lotitaleja Asherá koletz. Y Rabashe viene, agrega y dice, y cuando nombró a un juez no calificado, y había posibilidad de nombrar a qué? A otros también de Jajamim sí calificados, ahí es peor, ahí es como si fuese que plantó una Asherá no en Israel, sino una Asherá cerca al qué? Al Mizbeach. Eso se aprende de aquí, Etzel Mizbeach. Seguimos. Ya con esto ya culminamos de explicar las fuentes de ambas opiniones, Rabbi Ishmael en la Baraita y Rabbi Akiva. Como dijimos, nuestra Mishnah va como la opinión de Rabbi Akiva. Muy bien, muy bien, muy bien. Pensé que... Ok. Seguimos. Bai Rabamnuna. Ritech keli la vodat kochavim. Mau. Avodat kochavim de man. Y le mavad kochavim de ovet kochavim. Ben Rabbi Ishmael ben Rabbi Akiva. משמשי עבודת כוכבים הם, ומשמשי עבודת כוכבים אין אסורים עד שיעבדו. ואלא עבודת כוכבים די ישראל, אליבא דמן. אילימה אליבא דרבי עקיבא, השתאי גופן ומצווה שתעבד משמשי מבעיה. ואלא אליבא דרבי ישמעאל, דאמר אסורה מיד. מאי? משמשים גם רינן, מה הטעם עד שיעבדו, הפך עד שיעבדו, או דילמה מנהג אמר, מהי אסורה מיד, אבל שמשם אסורה מיד. מהי לה דקמיבא לריתך כלי, תיבא אליה עשה. Seguimos leyendo y explicamos todo después. ¿O saben que expliquemos esta parte para no leer mucho más? Rabnuna tiene la siguiente duda. Una persona que reparó un utensilio, si lo reparó es porque el utensilio estaba ¿qué? Roto, estaba dañado. Tenía un hueco, por decir, y cuando era de metal antes, ¿cómo hacían? Le pegaban al hueco ahí y así se extendía el metal y cerraba el hueco, lo que sea, ¿sí? Una persona que reparó un utensilio con un martillo hasta que se extendió el metal, como explicamos, lo reparó con intención de usar ese utensilio como un accesorio para ¿qué? Idolatría. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Aparentemente la duda de la Gemara es si este utensilio queda prohibido de inmediato, o sea, apenas lo acabó de reparar, o no. Díselo un segundo. Antes de seguir con la duda, analicemos un poquito más detalles. ¿De quién es esta idolatría? Que estamos diciendo que reparó este utensilio con intención de usarlo como accesorio de una idolatría. ¿De quién es la idolatría? ¿Es de un Israel o de un idólatra? Si es de un idólatra, no me cuadra la duda. ¿Por qué? Porque si es de un idólatra, ya se hace una opinión de Rabbi Ishmael y ya se hace una opinión de Rabbi Akiva, que hay majloquet desde cuándo se prohíbe. ¿Sí?
aquí este utensilio no es una idolatría, es accesorio de idolatría. Y accesorio de idolatría no se prohíbe, sino únicamente hasta que se usa, hasta que se idolatra. ¿Sí? Como vimos en la baraitá anteriormente, Afnun Alef Amud Bet. ¿Sí? Que ahí Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva ambos están de acuerdo que ¿qué? Que cuando es accesorio, cuando es Kelí, hasta que se idolatre. Sí, y aclaro, de repente no fui muy claro en la baraitá cuando lo dijimos. Lo que Rabbi Ishmael Hidesh ahí es que de Kli aprendemos también para el ídolo mismo. Pero en lo del Kli, todos estamos de acuerdo que es Asher Avedú, hasta que lo sirvan. ¿Sí? Entonces, repito otra vez ahorita la pregunta de la merece. Si este accesorio, ¿de quién es esta idolatría? Que estamos arreglando ese accesorio para esta idolatría. Si es la idolatría de quién? De un idólatra, no me cuadra cuál es la duda. Ya sea según Rabbi Ishmael, ya sea según Rabbi Akiva, ya que aquí lo que arregló y la duda que tenemos es sobre el accesorio. En el accesorio no hay duda que cuando se prohíbe únicamente cuando se idolatra. ¿Sí? Tenemos que decir entonces, ¿sí? Entonces seguro no se prohíbe apenas está hecho. Entonces seguro la duda no es en este caso. Entonces, la duda sería en otro caso. Cuando la idolatría, que para esa idolatría están haciendo este accesorio, esa idolatría pertenece ¿a quién? A un Israel. ¿Pero según quién? Según Rabbi Akiva, que la idolatría de un Israel no se prohíbe de inmediato, sino únicamente cuando es idolatrada. Sí, entonces no me cuadra. Si el mismo ídolo se prohíbe únicamente cuando es idolatrado, con que el accesorio se va a prohibir cuando el ídolo sea idolatrado y no apenas esté hecho. Entonces no puede haber duda. Tenemos que decir que la duda de Rabbi si algo es según la opinión de Rabbi Ishmael. Que Rabbi Ishmael dice que la idolatría, el ídolo que le pertenece a un Israel, se prohíbe que de inmediato. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué pasaría con los accesorios de esa idolatría? Si también se prohíben de inmediato o no. Por un lado, comparamos accesorios de una idolatría de un Israel, lo comparamos con accesorios de una idolatría de un idólatra, y de la misma manera que accesorios de un idólatra, accesorios de una idolatría de un idólatra se prohíbe únicamente desde que se sirven. Entonces también los accesorios de un Israel solo desde que se sirve la idolatría. O por otro lado podemos decir, no, comparamos accesorios de una idolatría de un Israel con el ídolo de un Israel mismo. Y de la misma manera que el ídolo de un Israel se prohíbe que, según la opinión de Rabbi Ishmael, de inmediato, también el accesorio de ese ídolo se prohíbe que de inmediato. Esa sería la duda. Pero si es así, me cuadra muy bonito, pero algo no me cuadra. La duda de Rabbi Nuná fue en un caso que reparó el utensilio. ¿Por qué que sí lo reparó? Que lo haga de un principio. Esta duda la puedes tener que cuando lo hizo, cuando fabricó por primera vez. Entonces seguro que esta no es la duda. Entonces la duda es otra, dice la Gemara. Entonces tenemos que decir Rabbi Nuná, Mishum tumá yeshana kami bayale. Detnan klema tajot peshuteu mekablem temeim. Nishtabru taharu. Hazar ve'asam kelim hazur le tumá yeshana. ואחי כמה בעלה, כי הדרה תומה הנימי לתומה דאורייתא אבל תומה דרבנן לא, או דילמה לא שנה. ותיבעלה שאר תומות דרבנן, חדה מיגו חדה קמי בעלה. תומה דרבנן מי הדרה או לא הדרה, אם תמצא לומר לא הדרה, תומה דעבודת כוכבים, משום חומרה בעבודת כוכבים, משביו רבנן כתומה דאורייתא או לא. תיקו. Dice la Gemara, te voy a explicar. Aquí nos cambia completamente la cosa. Dice la Gemara que Rabbi Nuná, en realidad, cuando tiene la duda, no tiene duda sobre temas de idolatría, van a entender a qué me refiero, sino sobre temas de tumá yeshana. ¿Qué es tumá yeshana? Traducción literal, una impureza antigua, previa, de antes. Y explico, la Gemara explica, hay una Mishnah en Masejet Kelim, Perek Yud Alef, Mishnah Alef, que dice lo siguiente: utensilios metálicos, ¿sí? Utensilios metálicos, a diferencia de madera, los metálicos, ya sea que sean peshutim, ¿qué es peshutim? Sin recipiente sencillo, o sea, sin recipientes derechos planos, o ya sea con kibul, o sea, con recipiente, ¿sí? Ambos reciben ¿qué? Tuma. Entonces, en un caso que se impurificaron los utensilios de ¿qué material? Metal. Y después, ¿sí? Se rompieron. ¿Qué pasa al romperse? Se purifican, se anula la impureza que tenían.
Pero si después viene y los repara, arregla el utensilio, Jajamim dijeron que vuelva la tumá. Una que será de Jajamim, no vamos a entrar en el por qué ni nada. Entonces, otra vez, había una tumá de la Torah, la Mishnah Masaje que no está hablando, estaba tumá, tamé doraita, se rompió, ya no está más tamé. Lo repararon, vuelve una tumá y eshaná de Rabbanán. ¿Sí? Viene Rabbanuná y tiene la siguiente duda. Respecto a un utensilio que es un accesorio para la idolatría. Sabemos que Jajamim decretaron que recae una tumá. ¿Sí? De Rabbanán. La primera tumá que recae aquí es de Rabbanán. ¿Qué pasa si se rompe ese accesorio? Ya, entonces el accesorio es de la idolatría, ya recayó tumá ¿qué? De Rabbanán. Después se rompe ese accesorio, ese utensilio. ¿Qué pasa? Se purifica. Viene Rabbanuná y dice, ¿qué pasa si después vienen y lo reparan? ¿Vuelve la tumá mi de Rabbanán o no? Y la duda que tiene es muy lógica. Podemos decir que todo lo que vuelve la tumá es únicamente cuando la tumá original es, muy bien, de la Torá. Pero aquí, y ahí decimos que la tumá que vuelve es de Rabbanán, pero aquí que la tumá original es un decreto de Rabbanán, que dijeron que tumá en un accesorio de Avodah Zará es también de Rabbanán, se puede ser que cuando vuelva, ya no es tumá de Rabbanán. No hacemos de Rabbanán dos veces. O puede ser que también vuelva en este caso. Esa es la duda. Dice la Gemara, pero si es así, entonces ¿por qué él tuvo duda en tumá de Avodah Zará? Debería tener una duda Rabbanuná en general, en cualquier tumá de Rabbanán, cualquier tipo de tumá de Rabbanán debería aplicar su duda. Dice la Gemara, tienes razón. Él se refiere a preguntarle lo siguiente. Tumá de Rabbanán en general, que estaba tamé, se rompió, se purificó y volvió, reparó. ¿Vuelve la tumá o no? Y también si decimos que no vuelve, ¿qué pasaría en tumá de Rabbanán de Avodah Zará, que es más estricto? En ese caso, ¿sí vuelve o no vuelve? Eso es lo que se refería. La Gemara se queda en Teiko. Muy bien. Seguimos, Rabotai, Baimine, Rabbi Yohanan, Rabbi Yanai. Tikrovet Avodat Kochavim Shel Ojalim. Mau. Mimeania leu bitul etarinu mituma o lo. Veti baele kelim. Kelim lo kamim bayale. כיוון דאית להו טהרה ממקווה, תומנה מבטלה. כי כמבעלה אוכלים, ותבעלה עבודת כוכבים גופה. עבודת כוכבים גופה לא מבעלה. כיוון דאיסורה בטיל, תומנה מבטלה. כי כמבעלה תקרובת לעבודת כוכבים של אוכלים. מהי? כיוון דאיסורה לא בטיל, כדרב גידל, תומנה מדול בטלה. או דילמה איסור דורייתא לא בטיל, תומנה דרבנן בטיל, תיקו. La siguiente duda que trae la Gemara es una duda que formuló, que tenía Rabbi Yohanan, y se la hizo ¿a quién? A Rabbi Yanai. Rabbi Yohanan a Rabbi Yanai. Y la duda es la siguiente, presten atención. Tikrovet Avodat Kochavim. ¿Qué es Tikrovet Avodat Kochavim? No, Meshashim son accesorios de Avodat Kochavim. Tikrovet es algo que fue ofrendado a la idolatría. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Tikrovet Avodat Kochavim. Pero, ¿qué es comida? No madera, comida. O sea, alimentos que fueron ofrendados a la idolatría. Y por ende, como fueron ofrendados a la idolatría, se prohíben en Aná. Si cualquier cosa que es Tikrovet Avodat Kochavim se prohíbe en Aná. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cuál es la duda? La Gemara explica. Normalmente, cuando hay una prohibición de Aná, el gentil, cuando es de él, puede venir y ¿qué? Anular. La pregunta es si aquí se puede anular la prohibición de provecho de un alimento o no. Si la anulación sirve, de la misma manera que sirve para la Avodah Zará misma, también sirve para el alimento, para el Tikrovet Avodah Zará de Ojalim, de alimentos o no. Bien, la Gemara dice, ¿por qué estás preguntando en Tikrovet Avodah Zará de Ojalim? Pregunta en Tikrovet Avodah Zará Kelim. ¿Sí? Pregunta en Kelim, accesorios, ¿sí? Pregunta Kelim, si sirve anular en Kelim o no. Dice, no, Kelim no tengo duda, porque de la misma manera que los Kelim impuros se pueden purificar en el mikve, también la tumá de Avodat Kochavim se puede anular. De la misma manera que sale la aná a través del bitul, también sale la tumá a través del bitul. Mi duda es respecto a Ojalim, que no tienen manera como purificarse del resto de las impurezas con el mikve. Se puede ser que aquí tampoco no tiene manera como anularse.
Por eso mi duda es sobre alimentos y no sobre utensilios. Si preguntan a la Gemara, ¿y por qué no tienes dudas sobre el ídolo mismo? Dice, no, sobre el ídolo mismo no tengo duda. ¿Por qué? Porque ya que se puede anular la prohibición de provecho del ídolo, ¿sí? No hay duda que si como vamos a ver que un idólatra puede anular la prohibición de provecho, seguro puede anular también que la tuma de Rabanán. Mi duda es respecto a Tikrobet Avodat Kohabim de Ojalim, que en este caso la prohibición de provecho no se anula, porque como dijo Rav Gidel, que mencionamos en el DAF anterior, en DAF Nun al Mudalef, sin dos dafim antes, que no existe anular el ídolo, pero no existe la prohibición de provecho del ídolo, pero no existe anular la prohibición de provecho del Tikrobet Avodat Kohabim. Entonces puede ser que la misma manera que no se puede anular la prohibición de provecho, tampoco se puede anular la tumá de Avodah Zará. O por otro lado podemos decir que la prohibición que es de la Torah, que no se puede tener provecho de Midoraita, esa es la que no se puede anular. Pero la tumá de Avodat Kohabim, que es que de Rabanán, sí se puede anular. Esa es la duda. Sí, no sé si la dije muy bien antes, pero esa es la duda claramente. Si se puede anular la tumá de Rabanán que hay sobre Tikrobet Avodat Kohabim de Ojalim. Esa es lo de la Gemara se queda en Teiku. Seguimos. Próxima duda, Baemine Rabbi Yosef ben Shaul Merebi, Kelim sheshimshu bahem bebet Jonio. Ma'u sheshtamshu bahem bebet Hamikdash. Vekayebele aliba de Amar bet Jonio lava bat kochavim hi. Detran. Kohanim sheshimshu bebet Jonio lo yishamshu במקדש בירושלים. ואינו צריך לומר לדבר אחר. כהנים הוא דקנסין הרבנן משום דבני דאנינו, אבל כלים לא, או דילמה לא שנה. La Gemara trae otra duda, Rabotai. Y esta otra duda es la siguiente. Se la pregunta Rabbi Yosef ben Shaul a Rebi. Escuchen bien. Utensilios, accesorios que se usaron en Bet Jonio. ¿Alguien sabe qué es Bet Jonio? Muy bien, pues eso es una Bet Hamikdash. O mejor dicho, no es el Bet Hamikdash. El hijo del Kohen Gadol, Shimon HaTzadik, ¿sí? Se escapó hacia Mitzrayim y ahí construyó un Mizbeach, un altar, y también construyó una casa con la misma forma del Bet Hamikdash en Jerusalén. ¿Y cómo se llamaba? Bet Jonio. ¿Por qué se llamaba Bet Jonio? Porque el nombre del hijo del Kohen Gadol, Shimon HaTzadik, se llamaba como el que lo hizo, se llamaba Jonio. ¿Sí? ¿Se pueden usar esos utensilios en el Bet Hamikdash o no? Esa es la duda que hace ¿quién? Rabbi Yosef ben Shaul. ¿Se la hace a quién? A Rebi. ¿Está clara la duda o no está clara la duda? Los utensilios que Jonio usó en Bet Jonio, los accesorios se pueden usar para el Bet Hamikdash en Jerusalén o no. Y obviamente la Gemara clara, estamos hablando según la opinión de que Bet Jonio no es una casa de idolatrías, sino que toda la intención de Jonio cuando hizo todo eso fue con intención que Leshem Shamaim. Se equivocó, pero su intención fue Leshem Shamaim. No es idolatría, porque si hubiese sido idolatría, según la opinión que Bet Jonio era una casa, era Bet Avodah Zará, los utensilios que fueron accesorios de idolatría están prohibidos que de Aná, no solamente para el Bet Hamikdash, sino también para quién, para cualquier persona. Muy bien. Kol Shiken, que no sirve para el Bet Hamikdash. Toda la duda es, repito, según la opinión que Bet Jonio no era Bet Avodat Kohabim. Ahí es que tenemos duda. Y la razón de la duda es la siguiente. Está escrito en la Mishnah Masejet Menachot, Daf Kuftet Amud Alef, 109a. Kohanim, sacerdotes, que sirvieron el Bet Jonio, ¿pueden ellos después venir y servir en el Bet Hamikdash en Jerusalén o no? Dice la Mishnah, no pueden. Knas, Jajamim Kansuotam, los multaron. Y Kol Shiken, dice la Mishnah, que Kohanim, que hicieron Davar Ajer, que sirvieron en casas de idolatría, de que no pueden ir a qué? Al Bet Hamikdash. Ahorita de la Mishnah vemos como la opinión del que dice que Bet Jonio no es idolatría, porque lo divide. Dice, Kohanim que están en Bet Jonio no pueden ir por Knas al Bet Hamikdash. Y los que fue, y Kol Shiken, los que hicieron ¿qué? Avodah Zará. Entonces tú me dices que Bet Jonio es Avodah Zará, no es Kol Shiken, es lo mismo. ¿Sí? Entonces vemos de que esta Mishnah va como la opinión que ¿qué? Como la opinión que Bet Jonio no era Bet Avodah Zará. Y aún así nos dice la Mishnah que ¿qué? Que los Kohanim por Knas no pueden servir en el Bet Hamikdash. Los que sirvieron en el Bet Jonio no pueden servir en el Bet Hamikdash. La duda es la siguiente. Podemos decir que únicamente Kohanim
Jajamín no dieron el knas, porque Jajamín, los Kohanim, al fin y al cabo, tienen dea. ¿Qué significa dea? Tienen consentimiento, tienen conocimiento, tienen da'at. ¿Sí? Entonces ahí le dan el knas. Pero a un kli, ¿qué knas le vas a dar a un kli, a un accesorio? ¿Lo vas a multar al kli? Tú estuviste ahí trabajando, a ti te usaron el Bet Honio, entonces estás multado que ¿qué? Que no puedes ser Bet Amikdash. No puedes multar a un kli. Yo puedo multar a quién? A una persona, o sea, al Cohen. Pero al kli no. O decimos loshna, de la misma manera que multaron a los Kohanim, multaron también los accesorios y no se pueden usar. Esa es la duda de Rabbi Yossi ben Shaul. Le responde Rebi, Amar le, Asurim hem, umikra ya beyadenu, ushechachnuhu. Le responde Rebi a Rabbi Yossi ben Shaul que tuvo la duda. Le dice Rebi, mira, está terminantemente prohibido usar utensilios accesorios de Bet Honio en el Bet Amikdash. Y yo tenía un pasuk, un versículo que era la fuente para esta prohibición, pero se me olvidó. Pero créeme que está prohibido. No me recuerdo la fuente, pero está prohibido. Tenía un pasuk, se me olvidó. Viene Rabbi Yossi ben Shaul y le pregunta a Rebi, no me cuadra que esté prohibido. Le pregunta que de un pasuk, que al final ese pasuk era la prueba de que estaba prohibido. Pero veamos. Otra vez, Rebi le dijo a Rabbi Yossi ben Shaul, aclaremos, está prohibido. Y tengo un pasuk, pero no me recuerdo el pasuk. Viene Rabbi Yossi y le pregunta a Rebi, ¿cómo tú dices que está prohibido? No me cuadra. Eiti ve kol hakelim asher izniach hamelech achaz bemalchuto bema'alo, echanu veikdashnu, ma'ila vechanu datbilineu, ikdashnu deakdishnanhu. Amale, baruch ata לשמיים שהחזרת לי בדעתי, הכנו שגנזום, והקדשנו שהקדשנו אחרים תחתיהם. Dice la Gemara, viene aquí Rabbi Yossi ben Shaul y le pregunta a Rebi, ¿cómo tú dices que están prohibidos? No me cuadra. ¿Por qué? Porque hay un pasuk que está en Divrei Yamim, tomo 2, capítulo 29, versículo 19. Me imagino muchos recuerdan esta historia. Cuando vino Hizkiyahu Amelech, cuando subió Hizkiyahu Amelech al trono, ¿qué fue lo primero que hizo? Purificar el Bet Amikdash. Después de que fue profanado por ¿quién? Nada más y nada menos que su padre, el Melech Ahaz, el rey Ahaz, que él era idólatra y metió idolatría ahí. Vino Hizkiyahu y empezó a purificar. Envió Hizkiyahu a sus mensajeros después de que purificaron el Bet Amikdash. Y dice el pasuk, Kola kelim asher izniach hamelech Ahaz bemalchuto bema'alo echanu veikdashnu. Cuando ya acabaron, le dicen los mensajeros a quién? A Hizkiyahu. Ya nos encargamos de todos los utensilios ejanu veikdashnu. ¿Qué es ejanu? Aparentemente que los purificaron, los sumergieron en la mikve, ¿sí? Y quedaron ¿qué? Y quedaron puros de la tumá que tenían de ¿qué? Que había idolatría, tumá de avodah zará. Y después ikdashnu ¿qué? Después de que los purificaron, vinieron, los consagraron para el Bet Amikdash a través de que ungieron y les colocaron ¿qué? Shemen a Mishra. Muy bien. Dice la Gemara, vemos claramente de que aquí volvieron a usar los utensilios mismos, a pesar que antes lo usaron ¿para qué? Para avodah zará, ¿sí? Y aclaro, no se prohibieron en nada para todo el mundo. ¿Eso es por qué? Porque uno no puede prohibir algo para avodah zará cuando no es tuyo, y esto era de Ikdesh, de un principio, ¿sí? Entonces no podía venir a Haz y prohibirlo por Aná, porque no era de él, era de Ikdesh, ¿sí? Y aún así, ¿sí? Entonces no es una prohibición para todos, ¿sí? Y está escrito que esos kelim, que había una prohibición de avodah zará, no es una prohibición de nada, porque como dijimos, la Aná no puede recaer sobre algo que no es tuyo, que no es particular. Jajamín no vinieron y dijeron que queda prohibido que use usted esos utensilios nuevamente, ¿sí? De la misma manera que ahí se pudieron usar. Igualmente, los utensilios que se usaron en Bet Honio o Kol Shiken inclusive se podrían usar ¿en qué? En el Bet Amikdash. Entonces viene Rabbi Yossi ben Shaul y le dice a Rebi, ¿cómo tú me dices que está prohibido y tenías una fuente y te olvidaste? No me cuadra que esté prohibido. Si ahí está escrito el pasuk que Hizkiyahu usó los utensilios que había usado ¿qué? Su padre. No hay duda que hubo Adino Kol Shiken que puedes usar los de Bet Honio en el Bet Amikdash y está permitido. Le dice Rebi a Rabbi Yossi ben Shaul, Baruch atah l'shamayim, bendecido seas para el cielo. Ahorita que me hiciste esa pregunta y me mencionaste ese pasuk, ¿me recordaste
La fuente, el pasuk que se me había olvidado por el cual está prohibido. Ese es mi pasuk para decir, esa es la fuente para mí. Porque tú entiendes, tú me preguntaste, porque tú entiendes que este pasuk cuando dice Hanu, Veigdash no se refiere a Hanu a que lo hicieron tevilá. Y Igdash no es que lo consagraron, Hanu que lo purificaron. Y después Igdash es que lo consagraron para el uso nuevamente. Yo entiendo que Hanu es, ¿Hanu de qué? Los prepararon a enterrarlos. Genizá. Igdash no que es Igdash no y consagraron a otros utensilios en vez de los primeros. O sea, que estaba prohibido usar lo anterior. Pero ahorita, igualmente, Bet Jonio está prohibido para el Bet Hamikdash. Esa es mi fuente. Así dice la Gemara. Seguimos, la מסייע מזרחית צפונית בה גנזו בית חשמונאי את אבני המזבח ששיקצו אנשי יוון ואמר רב ששת ששיקצו לעבודת כוכבים אמר רב פפא התם קרא אשכחו ודרוש תכתיב ובאו בה פריצים וחיללוה אמרי איך נעביד נדברין הוא אבנים שלמות אמר רחמנה ננסרין הוא לא תניף עליהם ברזל אמר רחמנה והמאי לדברינו ולשקרינו לנפשיו מי אמר רבי יושעיה ביקשו לגנוז כל כסף וזהב שבעולם משום כספה ודבר של ירושלים ואבינם בה ירושלים אבירו בדלמה ולאמר אביהם ביקשו לגנוז דירת דלנה בתורנה שייפה מפני טבעה של ירושלים עד שמצאו למקרא מן התורה שהוא מותר ובאו בה פריצים וחיללוה הטעם לא השתמשו בהו לגבוה הכרע כיוון דהשתמש בהו לגבוה לבעור אחראה להשתמש בהו אדיוטה. Ok. Bien, la Gemara dice, te voy a traer una prueba a favor de Rebbi, de una Mishnah en otro lugar. Otra vez, ¿qué es lo que dice Rebbi? Que está prohibido usar los utensilios de Bet Jonio hacia ¿qué? Bet Hamikdash. A pesar que Bet Jonio no es Avodah Zará, estamos en la opinión de que no es Avodah Zará. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba? De una Mishnah de Masejet Midot, Perek Aleph Mishnah Vav. La Mishnah dice lo siguiente. La lishka es la oficina, el cuarto que se encontraba en el noreste, en la Azara. Ahí enterraron Bet Hashmonaí. Cuando ganaron los Hashmonaim en contra de los Yevanim, ¿sí? Los griegos, Hanukkah, ¿sí? Ahí enterraron las piedras del altar que fueron contaminadas por las personas de Yaván. Así dice la Mishnah otra vez. Cuando Bet Hashmonaí ganaron, tuvieron una victoria sobre los Yevanim, sobre los griegos, en la lishka, en la oficina, en el cuarto, ¿sí? En el ambiente de la Azara que se encontraba en el noreste, ahí enterraron las piedras que fueron contaminadas, las piedras del altar que fueron contaminadas de idolatría. ¿Sí? Dice Rav Sheshat, ¿contaminadas de qué? De Avodah Zará de Yaván. O sea, que los Yevanim hicieron korbanot encima de esas piedras con intención de idolatría. Ese Mizbeach, ese altar, esas piedras de ese altar y esas piedras quedaron inválidos para sacrificar korbanot kesherim y por eso tuvieron que enterrar esas piedras. Ahora, no hay duda de que esas piedras no quedaron prohibidas be'aná 100%. ¿Por qué? Porque en Adam Oser davar sheno shelo. O sea, también si los Yevanim vinieron y hicieron idolatría, eso no puede causar una prohibición, porque al fin y al cabo no era de ellos, sino era de quién? Era de Hashem Yitbaraj, era de Gaboa, del Bet Hamikdash. Está muy mal lo que están haciendo, pero no pueden causar una prohibición sobre algo que no es de ellos. ¿Sí? Y aún así, está escrito que lo enterraron, o sea que hubo una gezerá de Rabbanán, muy bien, de no usar esas piedras, a pesar que esas piedras tenían consentimiento, tenían dat, tenían conocimiento, no tenían. ¿Sí? Entonces, igualmente utensilios, accesorios que fueron usados en Bet Jonio, que Jamim también van a decretar sobre eso, que no se puede usar sobre él, que está prohibido en el Bet Hamikdash. ¿Sí? Así dice la Gemara una prueba. Sin embargo, dice la papá, no hay prueba. ¿Por qué? Porque ahí, en el caso de Yaván, había un pasuk especial que Jamim encontraron para interpretar, el cual deriva, mejor dicho, no deriva, el cual concluye esa conclusión, el cual dice, te llega a esa conclusión. El pasuk dice en Yehezkel 7:22, Ubau ba, respecto a la destrucción del templo, Ubau ba paritzim veheilelua. O sea, que entraron idólatras al Ejal y profanaron el Ejal. Al Hilel, al Lejalel, al profanar, ¿qué pasa con las cosas? Se conviertan que eran Ekdesh, al Lejalel, ¿qué pasa? Jolín, muy bien. Y si es Jolín, ¿a quién le pertenecen ahorita? Efker.
Y si es Efker, el primero que lo agarra, lo adquiere. Entonces, si es una idólatra que lo había agarrado, ¿a quién le pertenece ahorita? Al idólatra, a los Yevanim. Sale que el altar realmente, Hailelúa, dice el Pasuk, Ubaba Peresim ve Hailelúa. El Mizbeach era ¿de quién? De ellos. Entonces, cuando hicieron Abodá Zará, se prohíbe Mebaná Mamash, no solamente para el Bet HaMikdash, para todos, también para un idiot. ¿Sí? Y por eso es que cuando ganaron Bet Hashmonaim no podían usar esas piedras y tenían que enterrarlas. Pero utensilios que fueron usados en Bet Jonió, que no se prohíben Beaná para todo el mundo, sí, puede ser de que no hay una que será de Rabanán de prohibirlas para el Bet HaMikdash. La Gemara agrega y dice, según esta explicación de Rapapá, ¿sí? Que la razón por la cual enterraron las piedras es ¿por qué? Porque se prohibieron esas piedras literal en Anam y Doraitá. ¿Por qué? Porque era Efker, se lo usaron ellos para Abodá Zará, entonces se prohibió Mamash. ¿Sí? Dice, pero ¿por qué no había una solución cómo anular esa prohibición de Aná? ¿Sí? Dice, no, ¿qué pueden hacer? Romper las piedras, que los idólatras rompen, porque el único que puede anular, ¿quién es? Idólatras. Que el idólatra rompa la piedra para anularlo, no me sirve, porque listo, la rompió, anuló, pero para la Mizbeach que va a tener no sirve piedras rotas, necesitas tener que piedras completas, no rotas, pedacitos. ¿Qué más decir? No sabes qué, que la rompan, quede anulado y después que vengan y la cincelen, se dice, ¿sí? Las lijen y queden así bonitas y no se ven rotas. Pero no se puede, ¿por qué? ¿Cómo las vas a cincelar? ¿Con qué? Con metal. Dice el pasuk, lo tanif alejem barzel. En piedras, en Mizbeach no puedes hacerlo con barzel, ¿sí? ¿Cuál es la otra opción entonces? ¿Sabes qué? No, pero hay otra solución, pregunta la Gemara. ¿Para qué es necesario enterrarlas? Que vengan y que las rompan. Y al romperlas, ya que se anula la Abodá Zará, la Aná, se anula la prohibición de provecho, y no lo uses para Mizbeach. Tú construyes otro Mizbeach con otras piedras. Esas piedras rotas que la use la gente, ¿para qué? Para sus cosas. ¿Por qué no permitiste eso? Como dijo Rabbi Yoshaya, querían enterrar toda la plata y el oro que estaba en el mundo entero. ¿Por qué? Porque sospechaban por la plata y el oro de Jerusalén. O sea, Jajamim querían prohibir usar plata y oro en el mundo entero, porque sospechaban que la fuente de la plata y oro del mundo entero se encontraba ¿de dónde? Del Bet HaMikdash, el cual está prohibido. Es Ekdesh y Asur Be'aná. Y preguntaron sobre esto. ¿Cómo? ¿Jerusalén acaso es en la mayoría del mundo? A lo contrario, la mayoría del mundo no es Jerusalén. Entonces, plata y oro que se encuentra en todo el mundo probablemente no es de Jerusalén. Por eso dice Abaye que en verdad se refiere no toda la plata y no querían Jajamín prohibir toda la plata y oro que se encontraba en todo el mundo. O sea, prohibirlo y enterrarlo, no. Sino querían prohibir y enterrar los dinarim, las monedas de dinar antiguas, se llama shifá, que fueron acuñadas, ¿se dice? Acuñadas por el emperador romano en la época después de la destrucción del templo. Que esas sí venían de ¿qué? La mayoría, eso venía de Jerusalén, del oro de Jerusalén, de plata de Jerusalén, que eso probablemente es de Ekdesh, y eso es lo que querían prohibir, hasta que encontraron un pasuk de la Torah que dice que está permitido, Yehezkel 7:22, Ubauba paretzim Hailelúa. Y al decir Hailelúa, significa que toda la plata y todo el oro que se encontraba en el Bet HaMikdash lo profanaron, se volvió ¿qué? Julín, y está permitido en Aná. Entonces dice la Gemara, entonces también las piedras del Mizbeach que fueron contaminadas por Yaván eran Julín y debería estar permitida usarlos. ¿A través de qué? No obstante, a través de que rompieron, puedes usarlo. De la manera que está permitido usar la plata y el oro, al final lo permitieron, también las de Jerusalén, del dinar, todo, también deberían de estar permitido usarlo para uso particular, ¿qué? Las piedras esas. Entonces, listo, entiendo que no usaste esas piedras rotas, o sea, la solución es romperlas para anularlas. Entiendo que no usaste esa piedra rota para Mizbeach porque no se puede, tienen que ser completos. Y cincelarlas tampoco puedes porque metal. Pero listo, no lo use para Mizbeach. Mizbeach nuevo, construye nuevo, pero úsalo para uso particular. Dice, no, es muy diferente. En las monedas del Ekdesh nunca fue usado para Gavoa. Venían de un oro que le pertenecía al Gavoa, le pertenecía al Ekdesh, pero nunca fue usado para procesos de Ekdesh, ¿sí? Entonces, cuando fueron profanadas, no hay ningún problema ahorita que la usen para cualquier uso particular. A diferencia de las piedras estas, en un principio, no nada más eran de Ekdesh, sino fueron usadas para Ekdesh. Se hicieron encima de esas piedras que Korbanot, algo gigante. No es tan respetuoso que ahorita uno agarre una piedra y la use para cualquier cosa mundano. Y por eso es que la solución de que se rompan y quede anulada la Abodá Zará y uno lo use para algo particular no es correcto. ¿Por qué no es correcto?
Porque ¿cómo vamos a dar un uso particular cuando en un principio era de Ekdesh? No nada más era de Ekdesh, se hizo un servicio de Ekdesh. No es correcto, a diferencia de las monedas, que era de Ekdesh, puedo usarlo para uso particular, aunque era de Ekdesh, porque no hubo un servicio, no se usó, solo pertenecía. Por eso es que se permite. Aunque todavía nos falta un poco para acabar, vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.